Em, Está medio raro, así medio que frío, después calor, rarísimo. No, here is very, very hot. ¿Verdad? Yes. Y lo chistoso es que pese a que estoy con mi buzo, con mi polera, está muy cómodo. So, No, pero aquí bien que haga medio que esté fresquito. Porque yes, but después es un... I'm sorry. ¿Ya? No, que después es un infierno, te digo. Oh, yes, yes, I could imagine. Sí, de verdad que yo no sé cómo soporta la gente cuando hace calor. Es jodido. No podría, de verdad no podría. So, okay. All right. So, we saw in this part four scenes. All right. Yes, we stop in participial adjectives, right? Ujú. All right. So we're going to continue. Well, I hope we had enough time. Espero que tengamos tiempo suficiente para ver esta lección, porque, bueno, para ver dos lecciones en un día, porque nos va a pisar el tiempo. El tema de presentar las notas. So we're going to see how it's going. All right, so I'm going to share my screen. Ujú. Oh, my camera was turned off. What happened? No sé qué pasa con mi cámara, que a veces en verdad deja de funcionar. Se desconectó hace rato. No, y lo peor es que a veces da y a veces no, y no sé por qué. Pero bueno, lo importante es que dé la audio. So, can you see my screen? Yes. Ujú. All right. So we're going to see this lesson, right? It's about the present perfect continuous, right? Another continuous one. But in this case, we're going to use for and since, right? So let's see. Welcome back. You know, I've been teaching grammar for 8 years. That's a long time. What about you? How long have you been studying English? Have been teaching and have been studying are examples of the present perfect continuous. Let's take a look at this form. All right, so here we have, I've been teaching grammar for 8 years. I've been teaching English for almost 2 years, could be a year and a half, could be 8 months, right? And then we have, how long have you been studying English, right? So this is a time tense, right? But it's a combination, right? So let's see. We use the present perfect continuous to talk about something that began in the past and is still happening. The Soccer Federation has been calling me for the past 2 days. This means that the Federation started calling the coach 2 days ago and that they are still calling him. All right, so we have the present perfect continuous, right? To talk about something that began in the past and is still happening, right? This is very easy because the only thing that is important, right, is that the action is in progress, right? So the action is started in the past and now it's still happening. For example, the Soccer Federation has been calling me for the past 2 years, right? So in this case, I'm using the present perfect, but with the continuous form, right? This means that the Federation started calling the coach 2 years, 2 days ago, and that they are still calling him. Oh, I thought it said 2 years, and I was like, what's going on with this example? So we have the present perfect, right, and the continuous form of the verb, right? So let's see the timeline, right? We have the past, and is that when the action is started, right, in the past.
So this section, it's not important for how long time maybe. The important is that is happening right now, right? Has been calling me, right? So, for example, what another example could I give you for this? I've been teaching English for 2 years, right? I have been teaching, he estado enseñando, right? Inglés por 2 años, right? Entonces, lo bueno es que tenemos traducción para el present perfect, es decir, tenemos la misma forma verbal en castellano, así que lo hace mucho más fácil, right? So, everything clear about point number 1? Sí, clarísimo. All right, let's continue. We form the present perfect continuous with have or has plus been plus the base form of the verb plus ing. I have been playing. She has been playing. Remember, in conversation, we often use contractions with pronouns and nouns. You've been having money problems. We also use contractions in negative statements with have not and has not. Nick really hasn't been having money problems. All right, so let's see the structure, right? This is very, very easy, right? I'm going to stop sharing this one. And I'm going to share my whiteboard. Right, so the structure of the present perfect continuous, right? It's the same way, right, that as the present perfect, we know that we need the subject, right? Right, then what else can we say? Have, has, or have. Oh, all right, we have the participle form of be, that it's been. We're not going to modify this one, right? This is going to say in that way. We don't need to modify anything. And then we're going to add the principal verb or the main verb. It has a lot of names. The main verb plus ing, right? Entonces la fórmula en realidad es súper sencilla. Lo único que tenemos que hacer es escoger qué sujeto vamos a utilizar a conjugar, right? Por ejemplo, voy a hablar en primera persona, en tercera persona. She, right? Voy a utilizar, como estoy hablando en tercera persona, no puedo decir have, tendría que decir has, has. No voy a modificar el been, entonces se queda de esa manera, bien. Y voy a utilizar algún verbo principal, que puede ser, a ver, she has been studying, right? Voy a escoger study. Y adicional a esto le tengo que añadir una ing. She has been studying for 3 years, right? Ella ha estado estudiando por 3 años. Ok, entonces la fórmula no es nada complicada, es la misma. Básicamente es una conjugación, es un mix del present perfect con el continuo, ¿no? Entonces ya va a variar de qué sujeto puedo hablar, de qué voy a hablar en realidad. Y puedo utilizar también en primera persona, como es muy largo, algo que hacemos demasiado es utilizar la contracción, especialmente en el present perfect continuous, todo lo que sea algún continuo o algún presente perfecto, pasado perfecto, utilizamos las contracciones, right? Porque en realidad la oración de por sí. Entonces, I've been teaching English for 2 years. That's all, right? Ahora, en caso de que dar alguna negativa, yo creo que está en la siguiente diapositiva. A ver, vamos a ver, dame un segundo. All right. Creo que está acá o está en la siguiente. Ok, sí está acá.
Para hacer la negativa, lo único que tenemos que agregar es el not, la contracción directamente, en donde estaría yendo el have o el has, right? Haven't or hasn't, right? Entonces, voy a compartirte nuevamente. Ok, oh, no, no era esto. Ok, entonces si yo, por ejemplo, quisiera negar esta oración, ¿cómo podría ser? ¿Me puedes ayudar, por favor? I no, she hasn't. I haven't been teaching English for 2 years. I haven't been Ay, verdad, I haven't been. teaching English for 2 years. Right, that's all. Right. Lo único que acabo de hacer es poner la negativa en esta parte. Ay, quería marcar solo esta parte. La negativa le pongo acá, después del auxiliar have y antes del participio de be. I haven't, she hasn't been studying for 3 years, right? Ella no ha estado estudiando por 3 años, right? That's all. Do you have any question, maybe? No, Bel, nada. All right, that's good to know. Let's continue. We often use the present perfect continuous with for plus a length of time. Some examples of a length of time are 20 minutes, 4 years, and a long time. Nick, we've been working together for 4 years. This means that Nick and the coach started working together 4 years ago and that they are still working together. All right, so as I told you, right, the important part of the present perfect continuous, right, could be for one hand is that the action is in progress, is still in progress, and the other one is the length of time, right? In this case, we're going to use for to specify how much time the action lasts, right, or is in progress. Entonces utilizamos el for de la misma manera que el castellano, right? Para dar cierto periodo de tiempo, es decir, desde cuando la acción ha iniciado, no lo sé, desde hace 3 años que, no sé, tomo café, he estado tomando café por 3 años, right? Indica que hace 3 años he empezado a tomar café y ahora sigo tomando café y puede que continúe tomando café, right? So in this case, we have Nick, we've been working together for 4 years, right? So we have the subject, we have the auxiliary verb have, the participle verb been, the main verb work, the ing, working, right? This is a complement, and then this is my length of time, right? For 4 years. First of all, I'm using for, right? And then I'm giving the length of time, right? In this case, it's for 4 years, right? And what does it mean? That the coach is still working with Nick, right? O sea, que han empezado a trabajar desde 4 años y siguen trabajando juntos, right? All right, let's continue. We also use the present perfect continuous with since, plus the point of time when the situation started. Some examples of a point of time are 4 p.m., last night, 2001, and January. I've been trying to speak to you since last night, Coach. This means that Nick started trying to speak to his coach last night and that he is still trying. All right, so we're going to use since, the use of since, right? When we want to mention point of time, right?
I mean, when the situation is started, we're going to use since. For example, we can say 4 p.m. last night, right? In this example, we have, I've been trying to speak to you since last night, right? So, in this case, estoy siendo un poco más específica que el for, right? El since es mucho más específico que el for. El for es un aproximado, right? Y el since es un poco más preciso porque ya estoy dando más, más detalles de cuándo la acción ha empezado. Entonces, el for y el since básicamente son para lo mismo, para decir cuándo inició una acción. La única diferencia es que el for es un poco más, es en general, en realidad, cuando no sé la fecha en específico, right? Puedo utilizar for, pero sí sé un aproximado que puede ser 4 años, right? Por otra parte tengo el uso del since. El since ya es más específico, right? It's the point of time when the situation is started. For example, since last night. Cuando digo desde la noche anterior, ya estoy siendo un poco más específica, right? So I've been trying to speak to you since last night, coach. So what does it mean that Nick has been trying to speak to the coach, right, since last night, since the other night, right? So that will be about the use of since. Do you have any question? Maybe is everything clear? Bel, ambos es para cuando ha empezado, pero sí puede seguir pasando. Exactamente, esa es la función del presente perfecto continuo. Ya, La acción ya, ya. empezó en tiempo, right? Ujú. Puede ser incluso hasta ayer, pero la clave es que haya sucedido, que esté en pasado, right? Ya. Que ahora prevalezca, no necesariamente ahorita, right? Puede ser que, no sé, he estado tomando cursos de inglés desde hace 3 meses, right? Pero ahorita no estoy pasando clases de inglés, pero es una acción que está en progreso, que inició en el pasado, hace 3 meses, y sigue pasando ahora, y puede que siga pasando en un futuro, right? Ujú. Ok, y en cuanto al uso del for, es para dar un periodo, un aproximado del periodo de tiempo, por 4 años, por 5 años, por 3 meses, right? Es más general, y el since es un poquito más específico, right? Ya puedo mencionar, I've been trying to speak to you since 4 p.m., right? Ujú. Súper. So that would be everything. Do you have any question, maybe? No, Bel. All right, thank you. Let's continue. We ask questions with how long plus the present perfect continuous to find out the length of time something has been happening. How long have we been working together, Nick? 4 years. All right. So we're going to use questions, right? When we want to know when the action started, for example, right? Or to find the length of time. So in this case, we have how long have we been working together, Nick? Right? Entonces, el how long puedes utilizarlo con tu tiempo verbal, pero en su mayoría siempre se utiliza con el present perfect, right? O con el continuo también, right? Con el present perfect continuo. Entonces, lo que básicamente hace es ayudarnos a ver, ayudarnos a tener un poco más, ayudarnos a averiguar, mejor dicho, cuándo o desde cuándo está sucediendo una acción, desde cuándo ha estado sucediendo una acción, right? Entonces, cuando tú dices, how long we been working together, ya estás queriendo saber un poco más de información acerca de cuándo una acción ha empezado, right? O sí, más o menos, right? So, la estructura es básicamente similar al de un WH question, right? Entonces, vamos a poner how long. En segundo lugar va el participio, o perdón, el auxiliar have. Va a depender si vamos a querer hablar en tercera persona. Como aquí no tengo un auxiliar en sí como el do, el did, right? Puedo poner has, right?
Como aquí estoy hablando de nosotros, pongo have. Porque el how long no te indica si estás hablando en tercera, segunda persona. Entonces, por eso hay que conjugar el auxiliar, right? Entonces, de eso va el auxiliar, después de eso va el auxiliar, have or has. Después va el sujeto que tendría que ir en el medio. En el medio, ok, va en medio de el auxiliar, have, y del participio be. Ya después de eso puedes agregarle tu main verb, right? Con verb, con el habla. Y no nos vamos a olvidar del question mark, and that will be everything, right? So, do you have any question maybe? No, Bel. All right, that's good to know. So we're going to practice. Give me a second. All right, I'm going to share my screen. Give me a second. All right. So, can you see my screen? Mhm. All right, so we have to read each dialogue, click on the box and choose the correct answer. So, number 1. How long have you been working for Newsline? 6 years. Talia looks very tired. I know she has been working. Bueno, ese. She's been working hard on the Crawford story. Nick comes from England, doesn't he? Yes, but he's been living here for a long time. Some time ago, star player Nick Crawford has been sitting out again. No, sí, no sé. ¿Qué es sitting out? Sitting out is like, but como some time ago, star player Nick Crawford sat out again. Like he stopped playing, maybe. He what? But in this case, I don't think that could be has been sitting out because it's not a progress action, right? Como que ha dejado de jugar, right? Como que se retiró. So what do you think? Entonces sería en pasado, como que ya acabó. Yes. Start out again. Some time ago, star player Nick Crawford sat out again. Yeah. Number 5. Did you know that Talia is studying journalism? Yes, she and Amy have been taking a course together at the college. Is Dean here? No, he's been working out at the health club since 8. What's wrong, coach? You look upset. The soccer federation has been calling me about Nick. They want him off the team. How long has Nick been on the team, coach? 4 years, but he's been playing soccer for much longer. All right, so let's see. And everything was good. Good job. So, Yay. was it difficult for you, Dani? No, All right. solo okay, esa so del sat out me confundió. no hay algo que te indique que sea presente perfecto continuo. Right. Tenemos algún tiempo atrás, could be, de un aproximado en traducción, algún tiempo atrás, right? Star player Nick Crawford, la estrella el jugador estrella Nick Crawford
como que dejó de jugar o ha parado de jugar el juego. Right? Yeah. Entonces, Mhm. como no hay un indicador o alguna palabra clave, por ejemplo, aquí tenemos a long time, tenemos 8, he has been working since Mhm. 8, right? Soccer Federation has been calling me about me, right? Entonces, como no hay algo que aquí te indique, por lo general el ago se utiliza para el simple past. No siempre, pero en su Yeah. mayoría, right? Yeah. El ago Mhm. is the simple past. So let's continue. Give me a second. All right. So this is a short text, right? So you have to conjugate these words, right? It's a short paragraph though. I'm going to share my screen. Give me a second. So, all right. All right. There you have. Yeah. Give me a second, please. All right. Yes. So go ahead, please. Mm-mm-mm. I've I've been reading about the Nick Crawford story since last week. All I can say is that isn't a real shame. Crawford has been playing on the national team for 4 years, and without question, he's their best player. The team needs Crawford to win the qualifying match, but the Soccer Federation uh, pressure on put. Sorry. That's a correct verb, but the Soccer Federation pressure on the coach Ed Haskins to kick Crawford off the team up until now, but Soccer Federation, I don't think so. Could be put, but I don't think if it could be in the simple past. Have been put in. Yes, but if I'm talking about the Soccer Federation, Has. have or yes, has been putting pressure on coach Ed Haskins to kick Crawford off the team. Up until now, Haskins no sé. Say He's defend. not playing, but soon he will not have choice. If you wanted, we can put it that and take it until the end. As you know, people defend or have been defending that Crawford has That money has problems. I don't think so. No sé. All right. Up until now, Haskins. We're talking that he could be the manager or something like that, right? Of Nick Crawford. So we can say that has, because I'm talking in third person,
has been Mhm. defending his star player. But soon he will not have choice. As you Mhm. know, people Has been saying, has or have, because I'm talking verdad, have been have saying, been saying saying. that Crawford. Ah, igual tiene que ser el presente pasado, pues no sé qué. Continuo. Presente perfecto continuo. Eso, That- qué chipada. No sé, no puede ser. A ver, la gente está oh, diciendo que Crawford tiene problemas o ha tenido, ha estado teniendo, has been, having, yeah. has been having money problems. Mhm. And that he took a bribe to sit out an important game. That's a serious charge, and if it's true, he should not be allowed to play. Crawford says he's innocent, and he's, he has been trying to prove it. He has been Trying trying to prove it, but so far he has offered. no evidence. All right, so you know what? What is the confusion in this part? What do I mean with it? What is the part? I guess that your problem, right, could be that maybe you couldn't identify the time tenses, or what do you think? Ujú. So Es what? que me confundí. Sí. Específicamente, pero ¿qué es lo que crees que puedas tener problemas? Creo que tienes, lo que he podido ver es que te estás confundiendo de tiempos verbales. Ujú. Sí, lo quería hacer en pasado, no sé por qué. Lo que va ligado al pasado, como te había dicho, que vamos a tener algunas palabras clave que nos van a ayudar a identificar qué tiempo verbal es. En el caso de but the Soccer Federation, and without the team needs Crawford to win the qualifying match, but the Soccer Federation está dando la contradictoria a esta oración, right? Entonces no podríamos poner en pasado porque no ha acabado. ¿O qué te puede indicar que ya la acción ha terminado? Porque para eso utilizamos el pasado. Entonces, lo que tendrías que hacer, Donita, es preguntarte, ¿la acción ha terminado? Right? Entonces, acá tenemos la primera. I've been reading about the Crawford story since last week. Ok, tengo since, entonces es una acción que empecé a leerlo en el pasado, claro, valga la redundancia, empecé y sigue en progreso, right? Has been playing on the national team for 4 years. Tengo 4 years, right? Voy a marcarlo. And without questions, and without question, he's their best player. The team needs Crawford to win the qualifying match, right? I'm talking in present. But the Soccer Federation has been putting pressure on coach. I'm going to erase this because in this part we don't have any word that could help us to identify which time tense could be, right? Es cierto que no siempre vamos a tener, como es el caso de esta oración, no tengo el ago, no tengo nada que me pueda ayudar a identificar si la acción ha terminado, right? Pero lo que te puede ayudar a guiar es el contexto. Sería muy diferente, pero la Federación de Fútbol ha estado poniendo presión en el coach, Ed Haskins, right? Entonces, indica progreso. Sin embargo, si yo dijera, but the Soccer Federation puso presión on the coach Ed Haskins, cambiaría totalmente el contexto, right? Significaría que la acción ya habría terminado, ya no habría puesto presión.
Entonces eso es lo que te va a ayudar el contexto, right? Mhm. Let's continue the next one, but up, okay, up until now, right? Significa que la acción ya empezó en el pasado, valga la redundancia, y sigue en progreso, right? De esta siguiente oración, as you know, people have been saying that Crawford has been having many problems and he took a pride. Ok, en esta oración tampoco podríamos tener alguna palabra que nos ayude a identificar. Dios mío, vas a disculpar, no sé cómo quitar el sonido. Right? Tranqui. All right. So I lost. En esta parte tampoco tenemos alguna. Puede ser, as you know, but soon. Puede ser. No, en esta parte ya es otra oración, entonces acá tampoco tenemos alguna palabra, right? Pero nuevamente por el contexto nos estamos guiando, right? Nos habla todo el texto de una acción que empezó en el pasado, diferentes acciones que empezaron en el pasado, pero siguen en el progreso, pero siguen pasando ahora mismo, right? Así que te voy a dar una práctica que creo que la tengo aquí, a ver, déjame ver. Es que creo que ya la descargué esa práctica. ¿Sabes con qué se puede confundir tal vez, Dani? Con el presente, con el simple past, con el pasado continuo, pero no va ligado el presente perfecto continuo con el pasado. O sea, eso es algo que es bien importante recalcar. Hay algunos tiempos verbales, Dani, que están ¿cómo te digo? Están ligados. O sea, no puedo mezclar yo el simple past con el presente porque uno es el pasado y otro es el presente, por más de que sea el contexto, right? Lo que generalmente ocurre es que se confunden los estudiantes el simple past con el pasado continuo, o sea, pasado con pasado, Ujú. presente con presente, right? Por eso con el Ya. texto incluso algunas palabras quedan en presente, right? Eh, por ejemplo, ahorita voy a mostrar esta práctica, dame un segundo. Alright, ¿qué es eso? Ok, solo que está en PDF, pero bueno. Right. Ahora sí te voy a mostrar. Esa es una práctica que les pongo ya casi cuando están finalizando, porque es un mix de absolutamente todo. Ujú. Right. Pero si te das cuenta, está ligado el past simple o en past continuous, right? Y así tenemos hartísimas. Tenemos, mira, el presente perfecto se suele confundir con el pasado perfecto porque está ligado, right? Después tenemos el perfect en simple tenses, nuevamente, right? Tenemos los modales, tenemos los relative clauses, es decir, a lo que quiero ir con esto es que hay tiempos verbales, Dani, que están entrelazados, right? Para eso te voy a dar una práctica. No sé si quieres el past simple o el past continuous, creo que ya hemos visto el pasado continuo, no me acuerdo, la verdad. Sí. Ujú. Ok, entonces te voy a dar esta práctica, right? Y te lo voy a poner, ahorita está en PDF, tengo que pasarlo todavía a Google Docs. Y Ujú. ahí vas a darte cuenta más o menos cuál es la diferencia de cada tipo verbal. Pero tranqui, es normal que te confundas, no te preocupes. Es súper normal, right? Pero con la práctica se te va a hacer un poquito más fácil. Aparte te cuento que en el examen de TOEFL no hay Ujú. muchos ejercicios de gramática. Claro. A ver, dame un segundo. Pero sí te va a servir para cuando vas a querer hacer, digamos, no sé, ensayos y cosas así, te va a servir. Te cuento que el lunes le estaba dando. Ayer le vuelvo a dar. ¿Y qué Nos están tal? haciendo grabar. Te cuento Ajá. que como tenemos nosotros un programa que nos ayudan con el tema del TOEFL, Ujú. estaba complicado, te cuento. Sí era bastante, me ha tomado hacer unas 4 horas. Sí, O es sea, por parte eterno. es 4 horas. O sea, por parte es 1 hora, mejor dicho. O sea, el listening es la parte más corta. Te toma una media hora tal vez. Y eso, mucho menos, right? Pero no había gramática. O sea, solo había
lo que es escribir ensayos. Y ahí ya, claro, se dan cuenta si es que sabes escribir o no, porque de la gramática solo te va a ayudar para poder hablar y demás, pero no es que vas a utilizar gramática en tu día a día, pero sí está ligado. Por ahí no vas a decir el presente perfecto, te has equivocado, no era el pasado, era el presente perfecto. Se te sale, en verdad que se te sale. Así que con las prácticas, la práctica que te voy a postear hoy día, no es larga, eso es lo bueno, no es larga, te va a ayudar más o menos a diferenciar, right? Super, Bel, gracias. Don't worry. So let's continue. This is a very, very easy lesson. It's about separable phrasal verbs, something that I really hate. Tengo que ser sincera que odio este tema porque nunca acaba. Tenemos hartísimos phrasal verbs, but what is a phrasal verb? Let's listen this out. Hi, it's Emily. Are you ready for some grammar? Well, I won't let you down. I've picked out separable phrasal verbs to study. They're important, and we use them all the time. Let someone down and pick something out are separable phrasal verbs. Let's learn more, okay? All right. So we have the separable phrasal verbs. Pick out, pick something out, let down, let someone down. What does it mean? Phrasal verbs are verbs that have two parts, a verb plus a particle. Sit out is a phrasal verb. Sit is the verb. Out is the particle. The particle looks just like a preposition, but it is actually one part of this two-part verb. The particle often changes the meaning of the verb. You mean you didn't take a bribe to sit out the game? In the example, sit out means not play. As you can see, the verb sit plus the particle out means something completely different from the verb sit by itself. All right. No sé si has escuchado palabras como let down, let's go, what else? Sit out, la palabra que me habías dicho, run into. Son básicamente los phrasal verbs. Es súper sencillo en cuanto a la estructura, porque básicamente es un verbo. Esta primera parte, te puedes dar cuenta que es un verbo, sit, right? Sit por sí mismo significa sentarse, right? Bueno, sit down sería sentarse, right? Y tenemos la otra parte de este phrasal verb que se llama particle. En otros casos también podemos tener una preposición, right? Es dependiendo. Pero eso es lo curioso del phrasal verb, y creo yo que lo hace complicado, es que es el verbo por sí mismo, o sea, por sí solo, mejor dicho, significa una cosa. Pero si ya vas a juntar con alguna otra partícula, significa otra cosa, right? Entonces, por ejemplo, tenemos, you mean you didn't take a bribe to sit out the game, right? Sit out means not play. Te había dicho que hace rato significaba como no jugar, right? Pero por sí solo sí puede ser sentarse. Puede ser sentar. Entonces, tiene un significado muy, muy diferente, right? Hay específicamente hablando de los separable phrasal verbs, right? Son, creo que ya hemos visto los inseparable phrasal verbs. No sé si te acuerdas. Sí, a ver, creo que sí. Sí, creo que sí, porque al final se ven los separable phrasal verbs, no estoy mal. Sí. Ok, entonces ya sabes de lo que, más o menos de lo que es el tema. Pero habíamos visto los inseparable phrasal verbs, estos son separables, es decir, que en el medio puedo poner algo. Vamos a ver el punto número 2. Some phrasal verbs are separable. This means that the noun object can come either after the two parts of the verb. Why don't you clear up this whole thing? Or the noun object can come between the two parts of the verb. Why don't you clear this whole thing up? All right. So we have those phrasal verbs are separable, right? Estos verbos que son separables. Y quiere decir que puede existir en el medio,
right? O sea, se los puedes separar, puedes poner un nombre o un objeto, right? Entonces tenemos, why don't you clear up this whole thing? En este caso no estoy separando y está bien, clear up, right? Clear up es como aclarar las cosas. Clear es limpiar, pero si pones up y es aclarar. Entonces tenemos, why don't you clear up this whole thing, right? Como te puedes dar cuenta, no estoy separando mi phrasal verb, estoy poniendo tal cual, clear up. Pero también lo puedo separar. Es decir, en medio de esto puedo poner mi objeto, que es this whole thing, right? Puede ser objeto o nombre. No, sí, objeto, right? Why don't you clear this whole thing up? Entonces lo estoy separando y en medio estoy poniendo mi sujeto, puedo poner mi nombre, mi objeto, right? Ya depende de ti lo que vas a poner, pero puedes separar, right? Básicamente un separable phrasal verb es aquel verbo frasal que se puede separar para que en el medio podamos poner un objeto o un nombre, right? Súper. Let's continue with the last point. When the object of a phrasal verb is a pronoun, a word like him, her, or it must go between the verb and the particle. Why didn't you play in the first round qualifying game? I sat it out because I had a sprained ankle. All right. So in this case, we're going to see that the word pronoun, right? Or the statement that we're going to talk about, right? Or the sentence that we want to form. It's going to be, for example, about an object, him, her, or it. Sí o sí tiene que ir al medio, right? Sat it out. No puedo decir sat out it. Está muy mal, right? Si va a ser palabras como him, her, it, right? Sí o sí tiene que ir al medio, right? Entonces, cuando el objeto del verbo frasal es un pronombre, right? Por objeto sabemos que es him, her, or it. Sí o sí debe de ir en el medio, right? Tengo que separar, por eso es un verbo frasal, es inseparable, porque se tiene que separar en algunos casos. Sat it out because I had a sprained ankle, right? Tuve que dejar el juego, right? Porque tuve una lesión o un esguince en el tobillo, right? Sprained ankle. So, is everything clear, Danny? Sí, ver. All right, that's good to know. And that's all. Eso es todo. Es una lección súper corta porque mayormente tenemos lista. A ver, el otro día les envié a mis hermanos. Envíame un segundo. Ok. Te voy a mostrar más o menos esta lista. Bueno, es un libro en realidad de 157 páginas donde tienes acá el contenido. Phrasal verbs beginning with S, with T, right? Y te voy a mostrar más o menos cuántos phrasal verbs. Esa es solo una pequeña partecita de lo que en verdad tenemos. Por eso es que no me gusta, porque son bastantes. Vamos a ir con el verbo más común, que es get. ¿Dónde está? Que son millones. Sí, sí. Vamos a ver con call, porque para no perder tiempo. Tenemos, por ejemplo, back, call for, call off, call on, call out, call up, calm down, right? Hasta ahí ya sería solo con el verbo call, right? Tenemos con check, que solo tenemos 5 semanas, check in, check into, check on, check out, pero con diferente contexto, y check over, check through, right? Tenemos 6. Tenemos con come, con come sí tenemos bastantes. Come along con otro contexto, come apart, come around, come around, come around, come away, come back to, come by, come down to, come down with, come from, come in, come in for, come into, come out, come off con double F. Entonces tenemos muchísimos, right? Pero es cuestión de práctica, si no te lo puedes memorizar, lastimosamente.
es práctica. So, we're going to continue. Basta con que te sepas los básicos para poder entender y ya los demás son súper fáciles. Right? So, all right. I'm going to show you my screen, right? Dame un segundo. Pero creo que tenemos que ver el vocabulario antes de enseñar la vocabulario. ¿Qué? All right, sí, acá está. Te voy a compartir mi pantalla, por favor. All right. Ya. So we have to complete the dialogue. Click on the box and choose the correct answer. So, number 1. I didn't understand your memo. Could you clear up some question for me? Sure, Amy. I'll clear you up. Estamos No, hablando del memo. Yes. The map. Yes. After After lunch. lunch. I hate to bring up my rice again. Tony, we need to talk. You can bring it up, but I can't promise you'll get it. Who dreamed up the idea to report on high school soccer games? I dream it up. Hey Dean, could you lend me $10 until tomorrow? I'd like to help you out, buddy, but I don't have any cash with me. My homework, I got it in a minute. You just put it away. It's in your bag. I can figure these instructions out. Let me see, maybe I can figure la última, figure it out. If we're talking about instructions. ¿Verdad? Them out. Nick made up quite a story about me. Did he just make it up? Dean, can I play tonight? Dog? It's an important game. I know, but I'm afraid you're going to have to see it. See the game out? Yes, tonight? that's a correct one. Let's see. Yes, everything was good. So, it's not difficult. La cosa no es tanto la estructura, es lo que significa que a veces se nos complica. So, pero es cuestión de práctica. Te voy a enviar, no sé si tal vez sea muy pesado para tu celu, porque si mi alumno me dijo que es pesado, te lo puedo enviar tal vez por, te lo envío y lo descargas desde tu compu, puede ser. Ya, súper. So, para que puedas ver y puedas practicar, right? So, that will be everything, Danny. I don't know if you have any question. Maybe about the vocabulary or something like that. All right, that's Creo que se cortó. Yes, sí, pensé que estaba hablando, se ha cortado. So, that will be everything for today, Danny, right? Because all the lessons, we're going to stop until this part, right? Super.
So, no sé si completaste las tareas. No, no pude. Oh, all right. Hice la Bueno, mitad. en realidad, ya, como ya estamos acá, y bueno, en realidad te iba a decir, como hacemos las prácticas en clase, no habría mucho problema, porque igual yo no te ayudo. Hice un Entonces, test, sí, varios. me voy a fijar, right? Pero, a ver, vamos a ver qué podemos hacer, right? Porque tenemos que ya continuar con el siguiente módulo, Ujú. right? Así No que voy a... pude. No, tranqui, está bien, no pasa nada. Le voy a preguntar a la coordinadora, pasa de que si te voy a asignar, se te van a acumular las tareas. Estaba pensando tal vez en solo darte el quiz y de eso ya duplicar la nota tal vez, porque igual las tareas las hacemos en clase, Ujú, sí. ¿no? Entonces sería lo mismo, right? Entonces lo que sí, Dani, es que te voy a enviar la práctica. No va a ser por nota, pero va a Ujú, ser para que practiques, right? Igual como te digo, no hay súper. mucha Ajá. gramática en el TOEFL, pero lo que sí es que hay es, así tienes que escribir ensayos, tienes que dar tus opiniones en escrito, o sea, bien, es un poquito moroso, pero en cuanto a gramática sí te va a servir para hacer los ensayos y demás, porque sí o sí te piden un ensayo, no estoy mal, Ya. acerca de cualquier tema bien académico, que no sé por qué, right? Ujú, Te voy a mandar más hoy día, right? ya, Yo creo que la súper. fecha que acaba de mi última clase, ¿sí? Ya ves, buenísimo. Perfect. So that will be everything for today, Danny. So I'll see you tomorrow. Have a great Súper, day. Bel. Thank you. Thank you, Danny. Bye bye. Bye.